Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La parábola de Cristo. La historia más significante, la historia más grandiosa del mundo es la historia de la muerte y la resurrección de Cristo. Y lo significativo de esa historia es que esa historia, a través de la humanidad, se ha compartido de muchas diferentes formas, a través de diferentes nacionalidades, a través de diferentes lenguas, a través de diferentes símbolos, pero presentando una realidad universal, revelando una verdad presente siempre. Siempre a través de los seres humanos, esta verdad, la muerte y la resurrección de Cristo, siempre es un evento que sucede diariamente. Entonces, en este video, espero comenzar a compartir esta grandiosa historia. Y lo difícil, especialmente para nosotros, y me uso como ejemplo, lo difícil que para mí fue y ha sido en estos pasados 10 años, ha sido como decir, soltar el entendimiento que desde que nací, las creencias que desde nací me habían formado y condicionado a creer la historia de Jesucristo solamente como a través de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, e inclusive personas que lo interpretan que desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia revela la historia de Jesucristo. Así fui condicionado, y lo más difícil en estos pasados 10 años ha sido reentender o dejar atrás unas ideas y comprender unas verdades nuevas. El resultado de esto ha sido la transformación más significativa que un ser humano en su presente puede experimentar. Una realidad que a través de la historia sucede diariamente. Y espero entonces que compartiendo estos versículos que vamos a mirar, también comentarios y unas notas que tengo y los comentarios que compartiré, espero que entonces todo esto nos vaya motivando a mirar estas historias significativas con unos nuevos lentes, para que en su proceso, así como sucedió en la vida de los discípulos, de los apóstoles, y como vamos a ver en la vida de Pablo, que así también en tu proceso, esta realización, esta revelación, este entendimiento, que resulte en la comprensión de esta verdad significativa, sea entendida, y entonces disfrutes del entendimiento de la historia más grandiosa jamás contada.
Así que comienzo la parábola de Cristo. Esta es la parábola de Cristo, el cuento espiritual más grandioso de la historia. La muerte y resurrección de Cristo nos revela esa fuerza de voluntad que no existía dentro de nosotros y la transformación que sucede al instante que se hace presencia. Cristo a través de la historia, y miremos primero, Dios es espíritu. El Espíritu Santo es, por decirlo así, la esencia de Dios. Cristo representa el único Hijo de Dios o el unigénito Hijo de Dios. Cristo representa, como Juan capítulo 1, verso 1, el Verbo hecho carne. Cristo representa el verbo que viene a ser la acción en la palabra. La acción entonces nos demuestra fuerza. Y por eso un espíritu es fuerza. Y por eso entonces, entendiendo estos conceptos espirituales, nos va a demostrar que la realidad siempre presente de Cristo, del Espíritu Santo, de Dios, por ser una ley eterna, siempre presente y activa, entonces tiene que ver con cuál es la fuerza interna dentro de cada uno de nosotros que inspira, motiva nuestra voluntad. Y por eso entonces esta parábola. ¿Qué es una parábola? Te comparto. Una parábola es una historia simbólica, sobrenatural. Y cuando vemos, si miramos a través de los evangelios, tenemos 4 parábolas. La parábola de Cristo según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. 4 parábolas, 4 historias, 4 cuentos simbólicos sobrenaturales. Ejemplo de sobrenatural, el nacimiento de Cristo. Ahora, algo significativo es mirar que a través de los evangelios, Cristo es personificado en Jesús. Estamos leyendo una parábola, un cuento. En este cuento, el personaje es Cristo. Y este personaje se personificó en Jesús. Y por eso Jesús, el Cristo, por eso Jesucristo. Tengamos eso en cuenta para entonces discernir el espíritu de la enseñanza espiritual en cada uno de estas cuatro parábolas. Por eso nuevamente el nacimiento sobrenatural, ¿en dónde? En una historia, en un cuento, donde una virgen por el Espíritu dio a luz al Salvador del mundo. ¿A quién? Al único Hijo de Dios. ¿A quién? Al Verbo que en la historia se humanizó, se hizo carne. El Verbo nació. ¿Qué simboliza y representa eso?
representa esa realidad que sucede dentro del ser humano cuando la voluntad, el ánimo, la inspiración, la conciencia en una nueva motivación para la creación de nuevas acciones. Ese espíritu, cuando nace dentro de uno, vivifica al ser humano a la vida del mismo espíritu, de la misma esencia. Y por eso cada evangelio, cada cuento es una parábola demostrando esa realidad espiritual personificada en Jesús, demostrando el Espíritu, el Verbo hecho carne en la historia, lo invisible de Dios haciéndose manifiesto en esta parábola y en la historia de Jesús el Cristo. Y por eso continuamos la parábola o el cuento de los sucesos sobrenaturales. Porque como decíamos, ¿qué es una parábola? Son historias, son cuentos simbólicos. Por eso en forma y lenguaje figurativo, metafórico. No son historias de hechos históricos donde cronológicamente se está redactando la historia tal y como exactamente ocurrió en el pasado. No, cada evangelio es un cuento, es una parábola donde enseña una verdad de la vida natural y utiliza un lenguaje artístico, figurativo, simbólico, donde representan y donde usa realidades del mundo presente, realidades del contexto histórico, de acuerdo a la audiencia donde se están enseñando el Espíritu, para que cause en esa audiencia, en su tiempo y en su contexto, el entendimiento de la enseñanza más grandiosa jamás contada. La parábola de Cristo, revelando a través de un cuento la máxima experiencia que un ser humano puede vivir en sí mismo. Cuando pasa del estado de que no puede, el estado de que no puede porque no conoce, el estado de que no puede porque no entiende, el estado de que no puede vivir, puede hablar, puede ser, porque es ignorante de todo lo que necesita para que su contexto cambie, para que su estado cambie. Y es ahí donde entonces la revelación de Cristo, a través de la parábola de Cristo, donde a través de la historia, la vida de Jesús en el primer siglo fue tan radical y significativa que se crearon historias. Y las historias, como cuentos, tuvieron el peso para entonces transformar, para hacer conscientes,
para dar a conocer, dar a entender el espíritu de la vida, el sentir de la vida, la razón, propósito y dirección, el camino de la vida justa, el camino del bienestar, el camino de la paz, el camino del bien siempre presente. Y en ese proceso entonces vino a causar la revelación, el entendimiento, la comprensión en aquellos que en ese proceso, progreso natural, entonces resultó en que ahora se formase dentro de ellos esa nueva voluntad, ese nuevo sentir, ese nuevo ánimo que no tenían, esa nueva iniciativa, aliento, impulso, motivación hacia la acción justa, hacia el bienestar. Y eso naturalmente es lo que históricamente esta literatura nos cuenta, donde la realidad de lo que Cristo representa, lo que Cristo es, el espíritu de la vida siempre presente, cuando muere y está muerto. ¿A qué eso nos lleva a concientizar o a conocer cómo es ese estado? Históricamente, a través de los evangelios, esa realidad nos las demuestra, como en las historias. Jesús, había una audiencia que escuchó, que lo siguió, fueron alimentados, vieron milagros, fueron transformados, y vemos a una audiencia que iban poco a poco asimilando el espíritu de la vida, del bien, de la justicia, de la hermandad, de la paz, del deber. Y a la misma vez había otra audiencia que iban rechazando a ese espíritu, iban rechazando la verdad, iban rechazando al espíritu de la vida justa, iban rechazando la perfección en cada acción, iban rechazando a través de sus mentes y sus corazones egoístas, iban rechazando al espíritu de la pureza, de la paz, de la perfección. Iban rechazando al espíritu del amor, de la compasión, de la misericordia, de la sinceridad, de la honestidad. Y así, en ese proceso, esta audiencia procuró darle muerte al dador de la vida. Procuró matar en su ser, en su conciencia, en su espíritu, ignorar al unigénito Hijo del Padre de todos, de la ley que es siempre presente entre todos y todos. Y a través de los evangelios nos cuenta entonces cómo Cristo, personificado en la vida de Jesús, porque en esta historia necesitamos un personaje,
fue llevado al lugar de la carabela, al Gólgota, al lugar de la carabela, donde el ser humano a través de la historia diariamente da muerte al dador de la vida, da muerte al espíritu de la vida, da muerte a Cristo por procurar satisfacer el espíritu de sus deseos. Y esta historia nos cuenta cómo entonces Cristo resucitó de los muertos, de entre los muertos. Y nos cuenta los evangelios, la tumba vacía, los discípulos, las mujeres, cómo se les reveló poco a poco a los discípulos, cómo se les reveló a aquellos dos en el camino de Maús, y así sucesivamente. Y vemos cómo después de revelárseles, se les desaparecía. Vemos que a través de los evangelios, de estas parábolas que nos cuentan la parábola de Cristo, vemos cómo a través del lenguaje simbólico nos cuenta eventos sobrenaturales. Como les decía, comenzando con el milagroso nacimiento de Cristo. Vemos los milagros de alimentar a 5,000, de alimentar a otras multitudes. Vemos los milagros de caminar sobre las aguas. Vemos el milagro de resucitar a Lázaro. Vemos el milagro o la transfiguración, donde según Mateo capítulo 17, Moisés, Elías, representando la ley, Moisés la ley, Elías los profetas, y Cristo, el Espíritu Supremo, dando a demostrar esta realidad espiritual histórica, donde la ley representaba, los profetas representaban la tradición y las religiones humanas, donde nunca han tenido la capacidad de desarrollar dentro del ser humano el espíritu real, puro y verdadero, para vivir la vida justa. La tradición y las religiones pueden crear la fachada, pueden crear la apariencia de piedad, pero internamente, así como los evangelios nos demuestran, el carácter, estaban muertos en sus tradiciones, en sus Moisés, en sus Elías, en sus ideas. Y por eso en la transfiguración, Cristo, por eso un evento sobrenatural donde se está demostrando la realidad presente de la esencia de la vida perfecta, que trasciende religiones humanas, trasciende ideologías políticas gubernamentales. La vida del Espíritu siempre presente despierta en el ser humano esa nueva voluntad para ser consciente, ser despierto, ser motivado a la acción del mismo Espíritu, a la acción del buen sentir, a la acción del buen deseo, a la acción del bien,
a la acción en hermandad, a la acción en gentileza, a la acción en sinceridad, a la acción en paz, en felicidad, a la acción en todas estas virtudes siempre presente, que en ese momento de transición, en ese momento de reconocimiento, se pasa de ese estado de incapacidad a responder al nuevo estado vivificado por el Espíritu, por Cristo, por la esencia como ley siempre presente, que ahora impulsa esa acción justa, esa acción real, ética, verdadera, esa conciencia presente en el ahora para demostrar el cambio necesario hacia lo perfecto. En Cristo esa es la nueva capacidad dentro del ser humano, y a través de los evangelios nos cuenta la parábola de este espíritu y la transformación dentro del ser cuando reconoce ese ánimo. Así vemos la historia de Pablo. Vemos en Gálatas capítulo 1. Voy a leer algunos de los versos. Tengo aquí un subtítulo, dice: el mensaje de Pablo procede de Cristo. Estoy en Gálatas capítulo 1, versos del 11 en adelante. Dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio, el mensaje de la buena noticia que predico, no se basa en simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. Esto no vino de los patriarcas, esto no vino de los apóstoles, ni nada de eso. Veamos, como él mismo dice: de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por Apocalipsis. Lo recibí por revelación, por entendimiento. Y ahí utiliza la palabra Apocalipsis. Esa palabra revelación, cuando miras la palabra en griego que se está utilizando, es Apocalipsis. La revelación, el entendimiento, la comprensión de algo sobrenatural para que transforme la naturaleza de la vida actual. Siempre en el contexto de cada persona, siempre presente esa realidad. Y como vemos entonces, en cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Para muchas personas, ¿ves? Tomamos o procuramos interpretar lo que sucedió según Lucas en Hechos capítulo 9, donde vemos la conversión de Saulo de Tarso, de camino a Damasco, y la voz del cielo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y vemos entonces todo ese suceso en el capítulo 9, donde entonces él miró hablando, quedó ciego por 3 días. Vemos toda esa experiencia sobrenatural que solamente puede aparecer como historias a través de escritores que están compartiendo en estas cartas paulinas unas verdades de la vida natural, de la experiencia de esta persona que llamamos Saulo, Pablo, y cómo también está utilizando
este lenguaje figurativo, donde nos ilustra unas realidades que suceden dentro del ser humano. ¿Qué es escuchar la voz de Jesucristo? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dónde uno escucha la voz de Dios? ¿Dónde tú escuchas la voz de Dios? Es la voz en tu conciencia. Y que muchas veces suena como tu voz. Es en ese proceso de pensamiento y meditación concerniente a algo que es significativo para ti. En el contexto histórico, las historias nos cuentan Saulo de Tarso, perseguidor de esa creciente iglesia que se estaba formando por Jesús. Jesús fue el ser humano que comenzó a elevar el espíritu de esas personas en el primer siglo. Y judíos comenzaron a dejar sus tradiciones, sus ideas, por un espíritu que estaba siendo formado ahora que los estaba vivificando, el espíritu de Cristo, a una vida de justicia, de paz, de hermandad, de unión y comunión entre todos. Y esa realidad estaba entonces trayendo conciencia, memoria, pensamientos, conflictos a la vida de Saulo de Tarso, y por sus experiencias entonces llegó ese momento de su revelación. Llegó ese momento donde él entonces vino a comprender y a tener su revelación, su comprensión, su entendimiento del Espíritu de Dios, del Espíritu Cristo, de esta realidad que vivificó y transformó la vida de Jesús. Y por eso, como él dice, cuando estaba leyendo aquí en Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12, cuando termina diciendo: en cambio lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Jesús, el ser humano de la historia, vivificado por Cristo, por el Espíritu de Dios, una realidad totalmente diferente a sus tradiciones judeo-hebreas que lo habían conformado y condicionado. Por eso cuando leemos en el siguiente verso, en el verso 13, que dice: ustedes saben cómo me comportaba cuando Cristo en Saulo de Tarso, estaba muerto. Saulo era un perseguidor. Saulo estaba en su conciencia egoísta, condicionada por su tradición y sus ideas, condicionado por la supremacía de su pueblo. Y por eso los gentiles, o por eso su deseo de perseguir, de encarcelar y de estar presente en las muertes de aquellos seguidores del camino, de aquellos seguidores de el Maestro, de un nuevo espíritu, Jesús el Cristo. Y vemos entonces cómo, por eso Pablo estaba en esa condición, como él dice, cómo se comportaba, porque Cristo, el Espíritu de la vida, el Espíritu de Dios, no se había manifestado en él, no se había revelado, y por eso estaba muerto.
Y por eso antes de que naciera, estaba muerto. Es como decir, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. La misma realidad. Nicodemo, viviendo por toda su tradición, experto en la ley religiosa, un magnate, un erudito, pero muerto, pero ignorante, ciego, y necesitaba nacer de nuevo. Los mismos términos, necesitaba comenzar de nuevo. ¿Y cómo se comienza? A través del conocimiento, a través de palabras, a través de enseñanzas. ¿Ves? Palabras que son fuerzas, palabras que contienen espíritu, palabras que contienen poder, que eventualmente generan dentro de la persona el mismo espíritu que las palabras poseen, dando como realidad la manifestación de algo invisible, del espíritu, y cómo se hace carne. Cómo el espíritu se hace carne a través de seres humanos en el recibimiento de las palabras que contienen el espíritu, que contienen la vida, las palabras que empoderan al ser a la resurrección o al nuevo nacimiento, las palabras que entonces dan la mentalidad que entiende la vida justa, entiende el espíritu de cómo vivir en paz entre todos y por todos, porque entonces se les enseña no la separación, no, esa fue la condición que te formalizó desde que naciste, y por eso solo lo que tú veías y entendías era eso, que predominaba tu mente. Pero ahora, a través de esta nueva información, se te va a dar a conocer algo que antes no veías, algo que antes no habías escuchado, algo que antes no te era presente. Y por eso tuvo que llegar una persona en la historia con un nuevo espíritu y dar a conocer esa nueva fuerza, dar a conocer esa nueva verdad, traer luz en medio de las tinieblas, ser luz a través de sus acciones, donde entonces reveló, manifestó la posibilidad siempre presente cuando ese mismo espíritu sentir se reconoce, se revela dentro del ser humano, para que así como en el contexto histórico del primer siglo, Jesús fue y hizo todo en el Espíritu de Dios como ley universal siempre presente, manifestando verdades únicas, incambiables, eternas, perfectas, como el amor, la justicia, la paz. Y en ese espíritu entonces concientizó a esa primera iglesia del primer siglo a vivir por el mismo espíritu, y así entonces vemos la transformación. Es como decir, ese residual de ese espíritu eterno que ahora se pasa de persona a persona a través de las enseñanzas, no de magias, sino de la comunicación, y en palabras de vida que contienen el espíritu de la vida, que causa la motivación, causa ese nuevo ánimo, causa esa nueva voluntad hacia una nueva acción.
Y por eso vemos naturalmente el cambio en la vida de Pablo. Y cómo Pablo entonces, como termino para leer aquí en el verso 13, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis contemporáneos, a mis compatriotas judíos, en mi celo por las tradiciones de mis antepasados, pero aún antes de que yo naciera. ¿Ves? Es como decir, estaba en la misma condición de Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, de este espíritu. ¿Ves? Porque estaba, como nos dice, en su celo, en sus tradiciones. Pero ahora presente se le reveló. Y por eso vemos, antes de que yo naciera, ese espíritu lo puso Dios. Como cuando Jesús le dijo a Pedro en Mateo capítulo 16, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Macario, bendito, favorecido eres, Pedro, porque eso, ¿ves? Ese apocalipsis, esa revelación que tuviste, te la dio el Padre, te la dio el Espíritu, te la dio esta ley de la vida, siempre presente, que en el momento causa en uno esa nueva voluntad que uno no tenía. Y por eso estaba muerto, por eso necesitaba nacer, por eso no podía reaccionar al espíritu de la vida porque no estaba. Pero aquí nos cuenta cómo esta misma realidad en Pablo, antes de que naciera el espíritu de la vida, vemos cómo reconoce la gracia y favor del Espíritu eterno, del amor, de la bondad, que entonces lo vivificó a él para que él ahora pudiese corresponder y tuviese ese arrepentimiento dentro de él, por el reconocimiento de una esencia de vida perfecta que se le manifestó, se le reveló. Y eso entonces causó en él, como vemos, la nueva vida. Y vemos que después nos dice que cuando esto sucedió, estuvo por 3 años, inclusive dice que fue a Arabia, entiendo. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue a continuar instruyéndose en estas verdades de la revelación de Cristo en Jesús? 3 años y después vino a los apóstoles y después pasaron 14 años más y volvió a ellos para entonces corroborar el evangelio o lo que él comunicaba a los gentiles. Cristo, Jesús. Vemos entonces como en Primera de Corintios, capítulo 15, Pablo comparte la máxima revelación, así como cada uno de los evangelios nos comparte. Y por eso, cuando uno mira en Primera de Corintios, capítulo 15, ese capítulo está subdividido en 3 partes. Y voy a leerlas rapidito. Capítulo 15, subdividido en 3 partes. La primera parte, la resurrección de Cristo. Miremoslo, que a través de la historia nos revela y enseña esta realidad de lo que sucede cuando el Espíritu de Dios,
cuando la realidad como ley siempre presente de la esencia real de la verdad no está activa en el ser humano. Porque lo que está activo, ¿ves? Lo que está siendo manifestado a través del ser humano es la conciencia que predomina en él. Si es la naturaleza egoísta, lo que llamamos a través de los evangelios la carne, pues entonces de esos frutos, ¿ves? De esos deseos, de esas compulsiones e impulsos diariamente, es lo que sale de él, de su corazón. ¿Qué sale? Los malos deseos, la avaricia, la hipocresía, la maldad, el engaño. Y todo porque esa es la conciencia que tiene. Y mientras esa conciencia es la que domina al ser, Cristo está muerto. El espíritu de la vida no está presente. Y aquí es donde esta enseñanza espiritual nos revela en todos estos evangelios, cartas, Nuevo Testamento, libro de Apocalipsis, la revelación de Cristo nos cuenta el grandioso cuento de la historia. Y es cuando ese espíritu que no se tenía por lo que sí se tenía, la mentalidad egoísta, como entonces ahora por sucesos de la vida, por gracia y misericordia de Dios, entonces ahora ese espíritu, Cristo, resucita de los muertos. Nos enseña esa nueva voluntad que se despierta por un rayo de luz, por una iluminación, por un entendimiento, por una realización. Algo sucede en el ser humano que aquello que antes no podía, ahora causa un nuevo deseo, un nuevo ánimo, un nuevo espíritu, una nueva ley, una nueva voluntad para vivir. Y ahí vemos la resurrección de Cristo. Y por eso, como nos dice, si no hay resurrección de Cristo, en vano no hay más nada. Y por eso Cristo fue revelado. Cuando miramos Primera de Corintios capítulo 15, versos del 5 al 8, vemos cómo se les reveló a cada uno de los discípulos, de los apóstoles, más de 500 personas. Y después, como Pablo dice, y al último, lo vi, se me reveló, lo entendí yo. Este espíritu por el cual vivir la vida justa es mi conciencia, es mi camino. Y por eso el segundo tema en estos tres temas de Primera de Corintios 15, la resurrección de Cristo, y por ende cuando Cristo resucita, ¿quiénes resucitan también? Los muertos. ¿Quiénes eran los muertos? Simbólicamente las parábolas, los evangelios nos cuenta ese estado natural de la vida y las personas cuando no vivían por la voluntad del Espíritu de vida eterna, de justicia, de paz, de hermandad, de amor, de no violencia, de pureza y perfección.
Y entonces vemos como Cristo en los muertos, y por eso los muertos en Cristo, los muertos en este espíritu, ahora son vivificados a la vida del espíritu. Por eso los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ha sido esto lo que ha sucedido a través de la historia. Diariamente muertos en Cristo resucitan. Diariamente personas que no tenían la voluntad para ser gentiles, para ser sinceros, para ser puros, para ser perfectos, para ser compasivos, cariñosos. No tenían esa capacidad, esa voluntad. Y de momento surgió algo en ellos, surgió algo en su contexto que ahora comenzó a despertar esa nueva voluntad, ese nuevo ánimo sentir, esa nueva fuerza, ese nuevo impulso, esa nueva mentalidad y nuevos pensamientos creativos hacia el diseño de una vida pura, perfecta, buena. La resurrección de Cristo en los muertos. Y el tercer punto, por eso entonces, los cuerpos glorificados, simbólicamente dejándonos saber esa experiencia en nuestro hoy. Históricamente, siempre en el contexto, la experiencia humana de cómo el ser interior es transformado de una conciencia carnal, diabólica, de una mentalidad egocéntrica a una nueva persona, a un nuevo ser, ahora vivificado, ahora una nueva conciencia predominada, dominada, en unión, pegada al espíritu de la vida, de justicia, de paz, de bien, porque entiende y ve con su entendimiento, la percepción nueva que tiene, reconoce que la presencia de todo lo que siempre es, todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo que es virtud, entonces lo ve con su entendimiento para unificar cada acción en esa misma esencia, en esa misma sintonía, en ese mismo caminar de la vida. Porque entiende y ha realizado, ha reconocido que el camino, la verdad y la vida es esa conciencia crística en él. Es la mente de Cristo en él. Cristo resucitado en su espíritu vivifica al ser para caminar por el único camino que conlleva a todo lo que Dios es, al Padre. Como nos dice Juan 14:6, nadie puede ir al Padre si no es por medio, si no es en Cristo, si no es en esta conciencia. Y la parábola de Cristo nos enseña esa verdad. Termino con estas. Entiendo que ya prácticamente compartí todo esto. Son nuevamente para reforzar. Cristo representa y es el poder de Dios. El poder de Dios es un espíritu. Estos conceptos necesitamos llevarlo a lo natural en nosotros, que es un espíritu, es esa fuerza interna motivadora hacia. Espíritus de luz, espíritus de bien, van a ser hacia todo lo puro, lo justo, lo verdadero, todo lo que
representa el reino de Dios presente, hoy y ahora. Y entonces el espíritu contrario, el espíritu diabólico, el espíritu de la carne, es entonces lo opuesto, es ese deseo que busca gratificar, busca vivir constantemente por sus placeres, sus deseos, y en eso está la experiencia de la vida. Cristo es el poder de Dios, el poder del Espíritu, es la ley del Espíritu, es la fuerza creativa dentro de uno hacia la acción en el mismo Espíritu. ¿Cómo se inicia una nueva fuerza de voluntad para hacer algo que no podías o deseabas hacer? Ahí está la máxima revelación de toda esta parábola de Cristo, que nos enseña a través de los evangelios, cartas de Pablo y el libro de Apocalipsis, esta revelación, como acabé de leer en esta pregunta, ¿cómo entonces, ves, esta revelación para que entendamos y le demos respuesta a esta pregunta? Y la pregunta es, ¿cómo se inicia una nueva fuerza de voluntad para hacer algo que no podías o deseabas hacer? Te comparto esta respuesta y comparto. La ley divina se demuestra naturalmente como la fuerza de voluntad que impulsa la acción motivada por el conocimiento, entendimiento, comprensión, que termina en la responsabilidad. Cristo es la nueva fuerza de voluntad dentro de uno. A través del conocimiento, y en el proceso viene el entendimiento, y en ese proceso la comprensión, y en ese proceso entonces la responsabilidad. Y es ahí la respuesta a la pregunta: ¿cómo se inicia una nueva fuerza? A través de este progreso natural dentro de ti y dentro. Y por eso, en conclusión, la parábola de Cristo nos revela una verdad histórica, una verdad de un principio espiritual natural que desde el Oriente se ha querido compartir a través de historias. Esta verdad espiritual, esta verdad posible dentro del ser humano, cuando el ser humano entonces es consciente, y esta nueva fuerza, espíritu, motivación, Cristo reanima a ese ser que en un tiempo no podía corresponder, ahora en este nuevo espíritu. Por eso esta nueva fuerza, por eso esta nueva motivación, por eso a través de la grandiosa parábola de Cristo, Cristo es esa fuerza en ti y en mí para que sea desarrollada y crezcamos en ella y diariamente continuemos practicando en lo que nos resta de vida hacia la perfección, porque vivimos en el mismo espíritu, en tal perfección. La parábola de Cristo es la máxima revelación que en esta vida podemos tener. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.